la línea telefónica a esta hora de la mañana, de la noche, al abogado que está representando a Palmerola en este momento, Eric Spears. ¿Cómo responde Palmerola a las serias acusaciones que ha hecho hoy el gobierno? Buenas noches al pueblo hondureño y gracias por el espacio para poder referirnos a las declaraciones temerarias que hoy se han dado por parte del concedente en el marco de esta concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola. En primer término, tenemos que establecer que por parte de Palmerola International Airport ya hay un proceso de arreglo directo previo a un arbitraje internacional por los serios incumplimientos que ha venido mostrando el concedente. Y no es desde ahorita, sino que ahorita se han agudizado. A la fecha nosotros tenemos 168 oficios o 168 comunicaciones, para que entienda el pueblo hondureño, las cuales no hemos tenido respuesta por parte del representante actual del concedente. En ese momento, pues nosotros, como una empresa responsable y seria, tenemos una política de transparencia y de libros abiertos. Es por eso que invitamos nuevamente a instituciones como ASJ, como el CNA, si quieren ir a hacer una auditoría al proyecto, nosotros sí les vamos a abrir las puertas, y con la política de libros abiertos no vamos a esconder nada sobre el proyecto para que se llegue a la verdad de lo que en realidad ha pasado con este proyecto desde sus actos preparatorios, desde su licitación, porque aquí ha habido muchas especulaciones, sí, y declaraciones de personas que no conocen del fondo del proyecto, no conocen los documentos. Nosotros volvemos a invitar a los entes gubernamentales, volvemos a invitar a la sociedad civil a que venga a hacer una auditoría de este proyecto, porque nosotros no tenemos nada que esconder y nosotros como concesionarios somos los más afectados por los serios incumplimientos que ha tenido el concedente. En primera instancia, dice el gobierno, abogado, que la inversión total de Palmerola fue de $191 millones. Esa es la inversión total. Y que 126 millones fue dado por el gobierno y 64 millones por PIA. ¿Es cierto esto? Cecia, le voy a decir aquí frente al pueblo hondureño que no es cierto. El mismo Estado, mediante la Superintendencia de Asociaciones Público-Privadas, cuando lo llamaron a la comisión del Congreso que está investigando el contrato de concesión de Palmerola, mostró las cifras reales. No sé hoy por qué sacan otra cifra queriendo tergiversar la verdad de esto. ¿Y las cifras reales cuáles son, abogado? Hoy por hoy el concesionario ha invertido el 54% de la inversión total del proyecto, que asciende a más de $135 millones. Y no me estoy inventando yo la cifra. Remitámonos a esa presentación que fue a hacer la Superintendencia de Asociaciones Público-Privadas al Congreso Nacional. Ahí está especificado las cantidades invertidas hasta en ese momento fue a mediados del año pasado, cuando esta comisión visitó Palmerola y hizo esa presentación donde se dieron esos saldos. Eso prácticamente se ha venido incrementando, porque este es un contrato, Cecia, que es un contrato que tiene 5 elementos. El elemento primero es el diseño. Segundo, construcción. Tercero, financiamiento. Cuarto, administración. Y el quinto, el mantenimiento del aeropuerto.
Cada una de esas etapas tiene su ciclo y ellos están tergiversando cada una de estas etapas con información que al día de hoy no sé de dónde la sacan, porque ellos mismos dicen que no tienen información. Entonces, si no tienen información, no sé de dónde sacan estas cifras, haciendo ver que el concesionario o sus accionistas, ¿sí?, tienen algún tipo de involucramiento en actos parecidos a la corrupción. Por eso volvemos a invitar a los entes gubernamentales, volvemos a invitar a la sociedad civil para que vengan a hacer una auditoría, así como lo hizo la comisión del Congreso destinada para la investigación de este contrato. Así lo volvemos a invitar para que vean la realidad de este proyecto. Se habla también de un proceso viciado de licitación y adjudicación con pérdida de información relacionada y que ENCO no tenía la expertiza aeroportuaria ni la capacidad. Vamos a ver, aquí hay que hacer un poco de memoria, porque este proceso de licitación ya había sido fracasado cuando lo volvieron a licitar. Una empresa hondureña se ganó el proyecto, le fue adjudicado y nunca quiso construir el aeropuerto. Sus razones tendría, porque no quiso realizar el proyecto cuando ya tenía adjudicado el contrato. En una segunda licitación, ¿sí?, nos sometemos como empresa a las reglas que estableció el gobierno. Nosotros no establecimos condiciones, las condiciones las estableció el gobierno en ese proceso. Nosotros nos sometimos a esas reglas, nos fue adjudicado el contrato y ahí está construido el proyecto. Ahora, por omisión del concedente que está en franco deterioro del contrato, no se quieren cumplir las condiciones con las cuales se licitó y con las cuales nosotros nos sometimos como empresa al proceso. También ha manifestado el señor Mauricio Ramos que hubo exoneraciones generando pérdidas de 16 millones de dólares, importantes exoneraciones de impuestos. ¿Estos se mantienen? Decía, ese proyecto, Palmerola International Airport, es un proyecto no de la concesionaria, es un proyecto del Estado, así como el mismo gobierno le extendió estas exoneraciones a otras empresas que están construyendo las obras que le corresponden por ley al concedente. Así lo hizo con el concesionario. ¿Por qué? Porque esta no es una obra privada, esta es una obra del Estado. ¿El ahorro de quién es? No es del concesionario, el ahorro es del concedente, porque todo lo que se importó es para la construcción de ese aeropuerto que usted ve al costado de la CEACI. ¿Hay sobrevaloración en la construcción? Hoy categóricamente le puedo decir, no existe. El gobierno habla de una sobrevaloración de 2.1 millones de dólares. Bueno, ellos tendrán que probar esa aseveración en el proceso arbitral que está próximo a aperturarse, si no llegamos a un buen entendimiento en el arreglo directo que ya lo comenzamos como concesionarios. Desde que comenzó a funcionar Palmerola, ¿cuántos pasajeros han utilizado el aeropuerto? Aproximadamente. Mire, nosotros llevamos una cifra récord con todos los esfuerzos que hemos hecho para traer nuevas líneas aéreas. Y vamos sobre la media de los pronósticos. Vamos cumpliendo y vamos a cumplir. ¿Ya se llegaron a los 600,000? En este segundo semestre
del año y medio que llevamos en operación, llegamos a los 400,000. No se ha llegado a los 600,000 para empezar a darle al Estado el 10%. Vamos a ver, es que esa es la tergiversación de la información que hacen. Porque ellos dicen que se va a empezar a pagar hasta llegar a los 600,000. Los 600,000 pasajeros. Ellos olvidan un canon que nosotros tenemos proyectado empezar a pagar el próximo año, ya por que vamos arriba de la media del promedio de los flujos de pasajeros, que es el 8% sobre todos los arrendamientos comerciales del aeropuerto. Eso no lo dicen, ellos solo hablan de un solo canon. Entonces, de verdad que estas declaraciones, no sé cuál es el fin, pero son temerarios para nosotros como concesionarios, porque están tergiversando la información, haciendo querer ver actos de omisión como rebeldía, actos de omisión como que nosotros como concesionario establecimos las reglas por las cuales nos sometimos a la licitación. El contrato tiene establecido su normativa. No lo hicimos nosotros como concesionarios, nosotros nos sometimos al proceso con reglas que estableció el gobierno. Fraudulentamente hicieron pasar al aeropuerto de Múnich, según da a conocer, como cooperador. Vamos a ver. Vamos en este tema. Como el aeropuerto de Múnich, como un cooperador lo hicieron pasar, dice el Estado. Como un operador. ¿Sí? El contrato establecía que fuera operado o tuviera un socio que tuviera la expertise. En este caso, Munich International Airport de sobra tiene la expertise para el manejo del aeropuerto. De la mano con Munich International Airport hemos venido sacando adelante y eficientando cada uno de los procesos de lo que hoy tenemos como Palmerola. Es por eso que hoy podemos ver, Cecia, y la invito a que vaya a ver los tiempos de migración, los tiempos de desaduanaje que tienen otros aeropuertos en Honduras contra los tiempos que tiene Palmerola. Es por la expertise de Munich International Airport que nosotros hemos logrado esas sinergias en todos esos procesos. No es posible que hoy nos vengan a decir que hicimos fraudulentamente pasar como un cooperador, cuando ellos, refiriéndome a Munich International Airport, están en cada uno de nuestros procesos, en cada uno de nuestras decisiones y acompañándonos en cada una de las etapas de este contrato de concesión. Y así lo establecían las normas a las cuales nos sometimos a la licitación. Sí. Y también han dicho que las 6 mangas de abordaje fueron compradas por el Estado, junto a más cosas, con una inversión de $191 millones. ¿Quién compró las mangas de abordaje del aeropuerto Palmerola? Ese es el tema primordial que me gustaría que todo el mundo entendiera. Vuelvo a referirme al proceso de licitación. En el proceso de licitación establecían obligaciones para el concedente y obligaciones para el concesionario. Y es esas obligaciones del concedente las que nos han traído problemas a nosotros como concesionarios. El proceso de licitación se estableció que el concedente iba a construir cierta cantidad de obras y el concesionario otra cantidad de obras. Entonces, ¿cuál es la violación? Si yo me sometí a un proceso que lo estructuró el gobierno y así me lo adjudicaron. Esas obras obligatorias del concedente es la que nos tienen empantanados a nosotros como concesionarios en un montón de problemas. ¿Por qué? Porque a la hora de que el concedente
tenía que haber construido las obras a las cuales se obligó contractualmente. Primero no tenía el financiamiento, después cuando tenía el financiamiento, sí se dio cuenta que los estudios que habían hecho, sí estaban desfasados, fueron a un organismo internacional a buscar el financiamiento para construir estas obras y ellos hicieron la tarea y les dijeron, señores, por este monto no puedo construir todas las obras, ¿sí?, que ustedes se obligaron. Es por eso que volvió el Estado al Congreso Nacional a buscar más fondos, pero no más fondos para el concesionario. Fue a buscar más fondos para cumplir con las obligaciones contractuales principales, con las que nace el proceso, a las que ellos se obligaron y que yo no me inventé como concesionario. Ellos establecieron y estructuraron su proceso de esa forma. Entonces, hoy por hoy vienen a decir que regalaron estas obras. No, son parte de las obligaciones que nacieron en el contrato original. ¿Y de dónde nacen esas obligaciones del contrato original? Del proceso de licitación. Entonces, me sorprende sobremanera que vengan a decir hoy por hoy que regalaron. No, son parte de sus obligaciones porque así estaba estructurado desde el principio. Y es más, hoy por hoy, esas obras están detenidas y quienes están en incumplimiento es el mismo concedente. También las acciones vendidas a Imprema fueron sobrevaloradas. 20 millones por 5% de acciones, y además dicen que hubo una solicitud ilegal y fraudulenta en la aprobación de este préstamo. Bueno, nosotros, como respetuosos del contrato, solicitamos al Estado, el Estado nos dio autorización para realizarlos. La valoración de las acciones se realizó por un método generalmente aceptado. Ahora quiero, Cecia, que vaya a escuchar la contraparte, a ver cuánto le ha generado de rendimiento esta inversión que hizo Imprema en Palmerola y lo felices que están, sí, hoy por hoy, porque es un negocio rentable para ellos. Aquí no es de politizar estas situaciones, es de ver los números fríos. ¿Cuánto era el rendimiento que ganaba Imprema al tener esos fondos colocados en cualquier institución? ¿Y cuánto rendimiento le están dando hoy por hoy? ¿Sí? Yo no le puedo decir si ese método, ¿sí?, de valoración, ¿sí?, cuál fue el método de valoración, porque eso lo hacen los financistas. Pero sí le puedo establecer que los resultados de esa inversión son los que tienen a Imprema en una mejor posición de los colegios que se dedican a hacer previsión. Actualmente, ¿cuánto se le debe al Estado? Porque dicen que hay una retención ilegal por un valor de 7.5 mil millones de dólares. En ese malentendido, eso no es el monto que ellos establecieron. Hemos ido haciendo frente a estos gastos, pero en contraposición, ellos no hablan de los 6.5 millones de dólares que el Estado le debe al concesionario porque ellos no pudieron construir las obras obligatorias del concedente. Tenemos deuda con proveedores. Nosotros como concesionarios tenemos deuda con proveedores. Esa es una cifra que ya nosotros vamos todos los meses bajando, ¿sí? Porque nosotros en cierto momento nos acercamos a cada una de estas instituciones para hacer una regularización de esa situación. Esa no es la cifra, ¿sí?, pero tampoco es un dinero que nosotros nos estamos quedando con ese dinero. Nosotros entendemos cuál es la legalidad y es por eso que cada una de estas instituciones ha venido
devengando mes a mes su parte de la tarifa aeroportuaria y tratando de regularizar hacia atrás. Y sobre la adjudicación directa de 9 millones para la construcción de obras civiles traspasadas por el Estado, las que fueron ejecutadas. Ahí es otro tema, Cecia. El problema es que cuando el Estado viene y va a este organismo internacional y este organismo internacional le dice que no puede construir todas las obras obligatorias del concedente al momento de tener el financiamiento, vuelve el concedente a conseguir más fondos. Cuando consigue estos fondos está totalmente desfasado en tiempo y está totalmente desfasado en costo. Y en el mismo estado y nos carga más a nosotros como concesionario, oiga bien, de obras que son obligatorias de ellos, en una negociación totalmente dispareja, porque en esa negociación dijeron que todo sobrecosto que tuviera esas obras, que ellos, y así lo dicen, por incapacidad técnica y de administración, no lo pueden hacer. Entonces nos dijeron, tú estás construyendo ahí como concesionario, entonces construirme las obras que yo como concedente no lo puedo construir porque no tengo la expertise. ¿Y qué pasó con esas obras? ¿Qué pasó con esas obras, Cecia? Las obras traspasadas son obras que no se continuaron. ¿Por qué? Porque son obligación del concedente y no ha pagado. Dieron un anticipo y sobre ese anticipo vino el concesionario y terminó ciertas obras. ¿Y cuánto es el costo de esas obras? Esas obras traspasadas nos deben al día de hoy 6.7 millones de dólares y son aproximadamente 5 o 6 obras que son obligación del concedente, que no nos han pagado y que hoy por hoy no reconocen porque el mismo concedente no ha contratado un supervisor. Ese supervisor que va a dar fe de lo que está ahí construido. Ya para ir finalizando, abogado, la Academia Militar de Aviación es otra también de las promesas por parte del aeropuerto de Palmerola y hasta ahora no han hablado nada al respecto. No, claro que sí, no es que no se ha hablado. Con respecto a la Academia Militar de Aviación, voy a hacer memoria de qué fue lo que pasó. Originalmente, Cecia, el aeropuerto no se iba a construir donde está al costado de la CA5. Se iba a construir en el libramiento para La Paz. Cuando en el diseño se le propuso al Estado, tenemos la opción A y la opción B. Vino el Estado y dijo, es opción B. Ok, que es donde está construido. El problema en ese momento es que ahí estaba construida la Academia Militar de Aviación. Se fue en un convenio con la Academia Militar de Aviación que todo lo que nosotros destruyéramos como concesionario se lo íbamos a construir en un lugar donde ellos nos establecieran. ¿Qué pasó? Empezó una serie de problemas por la tenencia de la tierra que eficazmente los miembros de las Fuerzas Armadas arreglaron el problema. Okay. Ya cuando me establecieron dónde se va a construir, empezamos a hacer un plan maestro para la construcción de esa academia militar. Ese plan maestro está en las manos de la Secretaría de Industria y de Secretaría de Infraestructura y Transporte para la aprobación del plan maestro. Cuando ellos nos aprueban el plan maestro, nosotros empezamos a construir la Academia Militar de Aviación. Pero lo que pasa es que hábilmente, el concedente fue a la Secretaría de Defensa a decirle, no, esto no es así, esto se lo tengo que aprobar yo. Entonces,
Hoy por hoy estamos a la espera de que ellos nos aprueben el plan maestro para que nosotros empecemos la construcción. Porque, Cecia, yo no le puedo construir una casa a usted sin que usted me dé la autorización de un plan o de un diseño. Ok, abogado, entonces solo en 20 segundos, solo me reconfirma. Me dice que no es cierto que el mayor inversionista es el Estado, que ustedes tienen un 54% invertido hasta ahora, lo que representa 135 de los 191 millones. Es decir, que el 46% sería del gobierno y 55 millones en el total de la inversión. Así es. 135 millones, ¿ustedes tienen cómo documentar esa cantidad? Lo tenemos documentado, no tenemos cómo documentarlo, ya lo tenemos documentado. Bien, eso por una parte. Y para finalizar, abogado, ¿cree usted que este es un tema político o de dónde surgen estas acusaciones por parte del gobierno de Xiomara Castro en contra del Aeropuerto Internacional Palmerola? ¿Qué hay detrás de, según ustedes? Vamos a ver. Con la señora Presidente, nosotros desde el inicio de su gobierno hemos tenido una política de diálogo. Esto no ha llegado y no puedo decir hoy por hoy que es una política de la Presidenta de Honduras. ¿Sí? Pero sí hay muchas actuaciones propias del concedente, como por ejemplo que en el año y medio que lleva en el puesto no nos ha contestado un oficio. O sea, ¿ustedes han intentado comunicarse con el gobierno y no les han atendido? Hemos intentado comunicarnos con el concedente, que es la Secretaría de Infraestructura y Transporte. En año y medio no han recibido respuesta. Y no hemos recibido respuesta hasta que planteamos una vía legal que está contenida en el contrato que se llama arreglo directo. En ese arreglo directo ya nosotros pudimos sentarnos y decirle, mire, estos son los temas que yo quiero que me aclaren por esta y estas situaciones. Solo nos hemos podido sentar una vez y teniendo la atención de las autoridades que toman decisiones, porque previamente hemos tenido algún tipo de reuniones con empleados que no les voy a restar importancia a ellos porque son representantes también del concedente, pero no tienen la facultad de tomar decisiones. Entonces, una plática con las personas que no tienen esa facultad de tomar decisiones es infructuosa. Sí, es por eso que nosotros nos vimos en la necesidad de empezar de solicitar un arreglo directo para tener esa seriedad y que todo lo que a nosotros nos afecta, sí, que esté en legal y debida forma comunicados a las autoridades que sí pueden tomar decisiones. Pues gracias por atendernos, abogado. A la orden, Cecia. Muchas gracias por el espacio y de verdad que esto debería de ser más tiempo para poder llegar a la verdad de este asunto, porque nosotros como concesionarios tenemos nuestra verdad y tenemos documentos para mostrar nuestra verdad. Bueno, gracias. Hoy ya no estamos dispuestos como concesionarios a agachar la cabeza y aceptar todo lo que se diga, porque lo que se dice es malintencionado o tergiversando la información. Entonces, lo que nosotros queremos es saber de verdad cuál es la intención del concedente. ¿Quieren expropiarnos? Expropiarnos. ¿Quieren quedarse con la concesión y comprarla? Pongamos un justiprecio. ¿Y cuál sería el precio si en este momento el gobierno dice que quiere quedarse con Palmerola, abogado? Es un justiprecio que los técnicos tendrán que llegar a esa situación. ¿Sería superior a los 191 millones? Pues eso es algo que no se lo puedo contestar porque mi rama no es las finanzas, pero sí llegar a un justiprecio. Y por último, ¿estarían dispuestos entonces ustedes? Nosotros estamos dispuestos desde el primer día de este gobierno a sentarnos y que nos digan cuáles son las intenciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, como empresa responsable, ya demostramos al pueblo hondureño que podemos desarrollar proyectos de país. Ahí está
ese aeropuerto, no sé si tú lo has utilizado, Cecia, es el mejor aeropuerto de Honduras, con tecnología de punta, que solo en Honduras lo tienen a nivel de Centroamérica y una ala que tienen en Panamá, en Tocumen. Bueno. Entonces, es un proyecto no de un gobierno, es un proyecto de país que va a traer, junto con la terminal de carga que no nos han aprobado al día de hoy, siendo un derecho del concesionario explotar la terminal de carga, va a hacer en su conjunto una infraestructura envidiable, porque estamos en el centro del país. Ya empresas como DHL se han venido a sentar con nosotros a que quieren traer sus hubs de carga aquí a Honduras. Entonces, ¿por qué limitamos el desarrollo? ¿Por qué estamos limitando a los productores de la zona centro que puedan exportar sus productos por Palmerola? ¿O por qué estamos limitando a los productores de otra de la zona sur a que saquen su producto por El Salvador y no lo saquen por un aeropuerto en Honduras, cuando las condiciones y la infraestructura está construida y está dada para dar mejores rendimientos a cada uno de sus usuarios? Bien, muchas gracias. Gracias, abogado, por su respuesta, que ha sido contundente y en base a todo lo que se ha denunciado, y ellos aseguran, tienen la documentación que niega toda la acusación por parte del gobierno, que todo está establecido en el contrato y que han intentado en este año y medio sentarse con las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, justamente el señor Mauricio Ramos quien denunció, para llegar a acuerdos en torno al aeropuerto y al contrato que se firmó en la administración anterior. Son los mayores inversionistas con el 54%, 135 millones de lempiras es la inversión que ha hecho el aeropuerto, según la concesionaria, según ellos han asegurado. Vamos a ver al final qué ocurre en este tema, Mariela Arteaga. Así es, vamos a seguir pendientes de